enseñanza, matrimonios agradecidos por las bendiciones de Dios. Matrimonios agradecidos por las bendiciones de Dios. A veces nosotros no estamos muy agradecidos, que digamos. Tenemos ahí ciertos reclamos para el Señor, quizás por alguna petición que no se ha concretado todavía, pero tenemos que entender que el tiempo es del Señor. Él sabe cuándo es bueno para nosotros algo, también sabe cuándo no es bueno, y entonces dice, mejor no. En el momento tal vez nosotros no lo entendemos, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que fue lo mejor. Dios toma control de esto. A partir de este versículo, me gustaría tocar 4 bendiciones de Dios por las que nosotros debiéramos estar muy agradecidos. Y a veces no lo estamos. Vea, lo primero que quiero decirles es que tenemos que estar agradecidos con la bendición de tener una salvación segura. ¿Amén? Una salvación segura. ¿Qué tal un salvador que salve, pero uno no sabe si está salvo o no? O quién sabe, a lo mejor al final de los tiempos resulta que sí era cierto. Bueno, no ese es el tipo de salvación que nosotros tenemos. Cuando el versículo dice, he aquí, esas 2 palabritas, he aquí, está dejándonos bien claro, bien establecido, que se trata de una cuestión diferente. No es para todos. El mensaje es solamente para aquellos que gozan de una relación con Él. Por eso dice, he aquí. El versículo dice, he aquí que así será bendecido. He aquí. ¿Sabe que hay otro versículo? Se lo voy a leer, no es necesario que lo busque. Está en Eclesiastés 18:22, que dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Analícelo. Que es bien curioso que la Biblia pareciera estar infiriendo que cada persona casada en esta tierra, cada una, debiera gozar con su cónyuge. Es decir, nunca usted encontrará en la Biblia que se diga que la intencionalidad del matrimonio es el sufrimiento. Usted no va a encontrar en la Biblia que diga que sufra con el hombre de su vida o con la mujer de su vida todos los días de su vida. No dice eso. Pero sí va a encontrar, este es uno, hay más. Este es uno de los versículos que dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuándo, pastor? Todos los días, dice aquí. Todos los días de la vida. Y más adelante ese mismo versículo dice, porque esta es tu parte en la vida. ¿Qué tal que uno llega al final de los días y no disfrutó su parte? Porque estaba en peleas, porque estaba en conflictos, porque estaba en cualquier otra cosa. La Biblia dice, no es así. La bendición de Dios viene justamente porque el Señor nos ama, porque el Señor nos cuida y porque el Señor nos da la salvación. Ahora se dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Déjeme enlazarlo. Cuando hay 2 personas casadas y esas 2 personas buscan al Señor Jesucristo, le tienen como Salvador, le han recibido, le han aceptado, es más fácil. Es más fácil que se pongan de acuerdo. Es más fácil que busquen de Dios. Es más fácil que disfruten de la vida. ¿Por qué? Porque cuando el yugo es desigual, cuando uno de los dos dice, yo no busco a Dios, la cosa se complica. Las prioridades son distintas. Para una persona la prioridad es Dios, pero para la otra no. Pero uno dice, bueno, ¿será que así tenemos que vivir? La Biblia dice no. La Biblia dice, goce. Goce con la mujer de su vida. Lo que le estoy transmitiendo esta noche es que es más fácil cuando usted tiene a Jesús. Mucho más fácil. Mucho más fácil. No es que los matrimonios cristianos no tengan problemas. No. No es que no haya pruebas, tampoco. No es que no haya enfermedad y dificultades. No es nada de eso. Es simplemente que los dos se pueden poner de acuerdo más fácilmente en seguir a Dios. Y seguir a Dios es algo bueno.
La salvación segura que nosotros tenemos nos da acceso a esta bendición, es lo que les estoy diciendo. Ojalá que si este año está culminando y usted no ha puesto a Jesús en su corazón, usted se plantee seriamente que Dios es real, que Jesús es quien dice ser y que lo ponga en su vida. ¿Amén? ¿Será más fácil para usted? Más fácil para su pareja. Yo puse varias cositas aquí de qué bendiciones hay por ser salvo. Veamos. Por ejemplo, si ambos son salvos, hay mayor comprensión en medio de los problemas. Se entienden mejor. Si ambos son salvos, hay oración mutua cuando las cosas no salen bien. Si ambos son salvos, hay compañía para buscar de Dios. También hay esfuerzo compartido para guiar el hogar con la dirección de Dios. Y también hay compromiso real con el matrimonio. Me interesa mucho este último. Cuando yo le hablo a una persona cristiana del compromiso que adquirió cuando se casó, es diferente que cuando uno le dice a una persona que no cree en el matrimonio, por ejemplo. La persona que no cree que el matrimonio viene de Dios, que hay un compromiso con Dios, tal vez diga, no, si no funciona, nos separamos, ¿verdad? O nos divorciamos, dirán los más aventajados. Pero cuando usted tiene un compromiso con Dios, usted dice, no, mi compromiso primero es con Dios, luego es con quien me casé. Entonces es importante. Le puse una pequeña historia. Aquella mañana se despertó sin mucho ánimo. Lo que había pasado no era para menos. Estaba muy triste. Había esperado por meses. Era su oportunidad. Quizás su única oportunidad para ser ascendido en su trabajo. De repente escuchó una voz. Se acercó y vio a su esposa. Ella estaba orando. Y logró capturar alguna parte de sus plegarias. Dios, decía ella, concede paz y tranquilidad a mi esposo, porque este es un momento muy duro para él. Pero enséñale que tú sigues en control. Al escuchar su oración, se sintió sobrecogido. Lágrimas corrieron por sus mejillas y pensó, qué bendición que mi esposa está orando por mí. Qué bendición cuando para el cónyuge de uno, Dios es así de importante. Porque usted se siente respaldado. Es una bendición. Segundo, también tenemos que estar agradecidos con la bendición de tener paz completa. Escuche esa frase. Paz completa. ¿Saben que hay personas que toman decisiones de una forma muy extraña? Las personas dicen, pero hay que tomar la decisión. Y usan frases como, hagámoslo. Y en el proceso, ahí veremos qué pasa. Qué interesante, ¿no? ¿Qué podría pasar en el proceso? ¿Cosas buenas o cosas malas? Pero la persona dice, hay que decidirse ya. No importa, hagámoslo. Y ya veremos. Yo quiero enfatizarle algo esta noche. Ese salmo que leímos antes, el 128, luego que dice, he aquí que así. Dos palabritas más, que así. Ese que así es una expresión que implica una forma, una manera muy particular, que es diferente de cualquier otra que se pueda experimentar. Se trata de algo fuera de lo común, es algo divino. Por eso la Biblia dice, he aquí que así, de esta manera. Entonces es como que uno dijera, Dios bendice de una manera y hay otras bendiciones, pero no vienen de Dios. ¿Qué queremos nosotros? La bendición que viene de Dios. Proverbios 10:22 dice, póngale mucha atención a esto, porque a veces la gente se complica con este versículo. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová. O sea, hay bendición que es de Dios y hay otra que no. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese versículo es muy interesante. Lo interesante aquí es notar que al hablar de Dios, uno puede en su matrimonio experimentar su bendición, escuche esto, sin estar preocupado por lo que pueda pasar después.
Son muchos los matrimonios que toman un camino supuestamente bendecido para encontrar dolor y tristeza al final. No con Dios. Con Dios no existe eso, como vamos a tirar los dados a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si Dios nos bendice. No, funciona diferente. Usted busca a Dios, usted ora, busca su dirección, busca qué es lo que Dios quiere hacer, sigue su camino, Dios le bendice y usted tiene completa paz en la bendición que Dios le dio. A veces los matrimonios, en busca de la felicidad, toman caminos que no eran correctos. Eran supuestas bendiciones, pero luego se topan con que eran caminos de muerte en realidad. Eran caminos de dolor. Y luego dicen, pero yo pensé que me iba a ir bien. Yo pensé que esta bendición era de Dios. Pero tal vez se precipitaron. Entonces Dios nos anima aquí. Y dice, he aquí que así. Dice, hay una forma, dice Dios. Mi forma. Y mi forma es la que trae bendición, pero no tristeza. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque yo siempre le digo a la gente, si dice que la bendición de Jehová, entonces puede haber bendiciones de alguien más. Analícelo. Si hay bendición de Jehová, puede haber bendición de alguien más. Yo siempre le digo a la gente, el diablo también bendice a sus hijos. Y usted tiene que tener cuidado, porque él es engañador por excelencia. Y él le presenta muchas veces a los matrimonios buenas opciones, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted no tiene cuidado, lo va a devorar. Tiene que tener cuidado. No añade tristeza. El camino estaba oscuro. Era casi imposible guiarse. Y en ese momento, el señor y la señora en su carro vieron una señal que marcaba un viraje a la derecha para poder llegar al hotel al que se dirigían. La verdad del caso es que nunca llegaron. Esa noche tuvieron que dormir en el auto y al amanecer supieron lo que había pasado. Jóvenes traviesos de la comunidad habían cambiado la señal. Pero con Dios no pasa eso, amén. Con Dios no pasa. Con Dios nadie cambia las señales, ¿verdad? Dios dijo que a la derecha y yo me fui por ahí todo confiado y no ve lo que me pasa. No pasa, con Él no, ¿verdad? Si Él dijo por aquí, usted puede ir confiado por ahí y va a obtener los resultados que Él dice que va a obtener. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Tercero, agradecidos con la bendición de tener guía divina. Dios nos guía. Dios nos guía. ¿Usted sabe que eso es algo bien complicado en nuestros días? Saber hacia dónde tiene uno que tomar. Ahora que mi hermano hablaba de hijos jóvenes, la juventud representa un gran reto en los hijos. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cuándo aprieto? ¿Cuándo aflojo? Con los niños más chiquiticos, ¿cómo disciplino? ¿Cuándo soy estricto? ¿Cuándo no soy estricto? Con los matrimonios cuando han llegado a ciertas edades. Con las pruebas. Qué bendición tener la guía de Dios. Demos gracias por eso. Demos gracias porque yo puedo doblar mis rodillas, puedo orar y puedo decir, Dios, ayúdame. ¿Qué hago? No sé qué hacer en este caso. Ayúdame tú. Yo he estado en algunos casos, a veces en consejería, y allí escuchando a las personas con mi esposa, en mi mente yo estoy diciendo, oh Señor, da sabiduría porque esto está complicado. Ayúdanos porque aquí esto está color de hormiga, como dicen, ¿verdad? Y Dios es el que da la salida. Él, siempre es Él. Entonces cuando ya uno ve la salida y ve por dónde, uno después dice, wow, qué bueno que fue Dios. Qué dicha que mostró el rumbo. Correcto. En la misma porción que estábamos leyendo, dice, será bendecido. He aquí, así será bendecido. ¿Quién? Pero esa expresión, será bendecido, a mí me llamó la atención. No se plantea aquí una posibilidad, sino que más bien lo que se plantea es una realidad. El verbo está en futuro y en forma positiva, dándonos a entender la certeza. He aquí, dice la palabra de Dios, que será bendecido. No es una posibilidad, va a ser, eso es así. Certeza, será bendecido. ¿Qué quiere decir que será bendecido? Quiere decir que Dios planea dar algo en beneficio de el que cumpla la regla. Ahorita vamos a ver cuál es nuestra última parte. Pero si uno va a ser bendecido, uno tiene que decir,
gracias Dios que usted tiene la guía para mí. Qué bendición saber hacia dónde ir. Qué bendición tener de Dios su dirección. Usted no tiene idea de lo que eso vale. En serio. Saber qué hacer. Saber qué hacer. ¿Qué hago? Y Dios dice, haz esto. Eso es una bendición. Nosotros la tenemos. Busque el Salmo 112:7. Yo quiero que lo busque, si usted tiene allí Biblia o la tiene ahí en su celular, porque me interesa que conozca que este versículo existe. Salmo 112:7. Y ojalá lo pueda marcar. 112:7. Dice la Biblia, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo 112:7. Y usted dice, pastor, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Quiere decir que las personas que confían en Dios nunca van a tener malas noticias? No, no significa eso. Significa que a pesar de las posibles malas noticias, esta persona está tan confiada en Dios que su confianza en Dios es más fuerte que cualquier temor que pueda tener a las malas noticias. Yo me he puesto siempre a pensar en este versículo, porque es un versículo que sobrepasa la lógica. Es un versículo que lo reta a uno y que lo pone a pensar, ¿cómo será eso? Bueno, es Dios diciéndonos a nosotros, si confías en mí, si me dejas guiarte, si me dejas llevarte por esta vida, llevar tu matrimonio, llevar tu familia, entonces las malas noticias no serán algo que te quiten el sueño, porque confías en mí y sabes que a pesar de lo malo que se pueda ver, siempre yo sacaré algo bueno. Esa es Dios, esa es su promesa. He aquí que así será bendecido. Tener la guía de Dios, yo me ponía a pensar, nosotros cruzamos muchas veces el Cerro Surquí, a veces lo cruzamos de noche y muchas veces en el año están reparando esa vía. Entonces hay unas pequeñas señalitas que le llaman ojos de gato que los remueven. En ese cerro llueve lo que quiere y hay neblina todo el tiempo. Entonces cuando uno va a cruzar ese cerro en la noche, uno lo piensa, porque hay unos paredones enormes. En cualquier momento quedo sepultado aquí y nadie se da cuenta. Pero hay un secreto para cruzar en la noche. Hágase a la orilla, espere que pase un camión de los grandotes y póngase detrás. Usted va a descansar todo el camino. ¿Quién guía? Es el que va adelante. Y el que va adelante tiene una buena luz larga, conoce la vía, y usted puede ir hasta conversando si quiere en el carro. No importa que no se vea nada, el que va adelante sí ve. Con Dios funciona así. Lo que pasa es que a veces nosotros lo queremos quitar a Él. Y decimos, yo quiero ir adelante, yo quiero ser el que guía. Y luego nos damos cuenta que no nos alcanza. No somos capaces de ver lo que viene. Y nos sentimos desanimados. Decimos, debo dejar a Dios. Deje que Dios sea el que le guíe. Y damos gracias porque Él lo hace. Y por último, agradecidos con la bendición de tener un ejemplo fiel. Un ejemplo fiel. ¿Sabe que yo me pongo a ver en la palabra de Dios y veo a Dios siempre como un ejemplo? Él se presenta como ejemplo. En la figura de nuestro Señor Jesucristo principalmente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién será el hombre bendecido? El hombre que teme a Jehová. Ese es el bendecido. Entonces ya como que se descubre, ¿verdad? En la última parte del 128 dice, bueno, ¿quién es el que se va a llevar esa bendición divina? El hombre que teme a Jehová. El ser humano que teme a Jehová. Ya nosotros vimos en algún momento en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Pero, ¿por qué muchas veces no aborrecemos el mal? Porque no seguimos al Señor, porque si lo siguiéramos a Él, veríamos que Él es nuestro principal ejemplo de temor. Dice Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien, escuche, decidid
Su decisión. Decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Decidid. Dios es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Ahora usted debiera ser ejemplo en su hogar, ejemplo para su cónyuge, ejemplo para sus hijos. Pero usted tiene que tomar una decisión, como dice Romanos 14, la decisión de no poner tropiezo. Ponemos tropiezo muchas veces por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos, por la forma en que decidimos. Y tal vez no lo hacemos intencionalmente, pero recuerde que su cónyuge, sus hijos le están mirando a usted. Usted es ejemplo de ellos. Entonces, no lo vaya a olvidar. Y decídase, decir, bueno, no, hay cosas que yo hago que son un tropiezo. Tal vez ya hasta el mismo Señor le ha puesto a usted ahí, ¿verdad? En la incomodidad. El Espíritu Santo ahí como que, mira, cambia eso. Entonces decídase. Digas, no, sí, el Señor tiene razón. Tengo que decidirme a seguir el ejemplo de Él. Y ya no hacer eso, porque eso está siendo un mal ejemplo. Para mí, para mi esposo, para mi esposa, para mi familia completa. Pero usted nunca va a poder decir, es que yo nunca tuve un ejemplo. Porque el Señor es su ejemplo. ¿Verdad? Siempre que yo tengo dudas respecto a alguna conducta, digo, ¿habrá algún versículo en la Biblia donde veamos al Señor Jesús en una situación parecida? ¿Qué fue lo que Él hizo? Y siempre hay. Siempre hay. Él es nuestro ejemplo más fiel de cómo tenemos que comportarnos. Y tenemos que darle gracias a Dios. Puse una última notita. Si hay algo que daña los matrimonios, es cuando no hay temor de Dios. Y uno de los cónyuges decide tener conductas incorrectas en lo privado, en lo secreto. Se pierde el buen ejemplo del Señor. Se decide seguir lo malo y entonces esa gran bendición de tener un matrimonio ejemplar se esfuma. Se va. Se va. Y eso es algo terrible, ¿sabe? Uno lo ve todo el tiempo. Personas que llegan a las salas de consejería a decir lo defraudadas que se sienten por una conducta secreta que ahora saben acerca de su cónyuge. No lo haga. Siga el ejemplo del Señor. Viva transparentemente.